¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa de Fundación LCELS. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención y mire, hoy vamos a platicar un tema muy importante, un tema que cada vez se está tomando más relevancia, que es sobre la fibrosis pulmonar. Y para eso vamos a platicar con el doctor Francisco Sánchez Llamas. Él forma parte del equipo de especialistas de la Unidad de Investigación Médica de Occidente. Además, también es médico adscrito al Servicio de Neumología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital Fray Antonio Alcalde, y también es neumólogo certificado por el Consejo Nacional de Neumología. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, por esta entrevista, precisamente por lo que comentas. Es una enfermedad que hasta hace poco era poco conocida, pero poco a poco y más con el COVID está tomando más relevancia. Así es, está siendo ya parte de las estadísticas importantes de las principales causas de atención en los hospitales. Y justamente, doctor, vamos a platicar de la enfermedad, de estadísticas, quién la padece más, cuáles son sus síntomas, se quita o no se quita, cuáles son los tratamientos. Y justamente, doctor, háblenos, ¿qué es la fibrosis? Fibrosis pulmonar es una enfermedad caracterizada por síntomas respiratorios que son parte de los síntomas respiratorios de cualquier enfermedad respiratoria. Por eso es que casi siempre se trata o se subdiagnostica de forma errónea. Digo, porque los pacientes empiezan a tener una tos molesta, que no se quita, que es sin horario, que es sin predominar en ninguna época del año, pero sin darse cuenta también va perdiendo aire o le va faltando el aire. Pero obviamente hasta que las pruebas de función respiratoria, hasta que hay un daño, ¿sí?, más o menos del 50% del pulmón, de la capacidad respiratoria, es cuando esta dificultad respiratoria se hace objetiva. De tal manera que estos enfermos buscan ayuda ya en una forma tardía, pues, por así decirlo. En una etapa muy avanzada. En una etapa avanzada. Cuando ya tiene, por ejemplo, dificultad respiratoria, el paciente ya tiene una pérdida de la capacidad respiratoria de más del 50%. Para que la dificultad respiratoria se haga objetiva, que él la manifieste o que los demás la observemos, el paciente ya perdió 50% de su capacidad vital. ¿Sí? Y dependiendo obviamente del diagnóstico, porque como bien lo he dicho, hay algunas enfermedades que dependiendo de la etapa, sí se pueden detener o incluso se pueden curar, pero la mayoría tienen un avance progresivo, ¿sí?, y de una forma más rápida y más letal, por ejemplo, que el cáncer. Doctor, ¿qué le pasa a los pulmones para que ocasione esta falla del 50% del pulmón? Si nosotros nos vamos a lo que es más conocido, por decir así, el enfisema, que es una enfermedad relacionada pues con el tabaco y algunos otros factores, entre ellos los genéticos, ambientales y otras toxicomanías, el paciente presenta, además de la tos y la dificultad respiratoria, empiezan a ponerse morados sus dedos y empiezan a cambiar de forma, algo que nosotros llamamos dedos en palillo de tambor, y que el paciente manifiesta como dedos en forma de perico, porque se van haciendo más gorditos, más anchos. ¿Y aplastados? No, aplastados no, más gorditos, más curveados, como perico, prácticamente como una uña de perico. Prácticamente el paciente que es observador, eso es lo que más le llama la atención, ¿sí? No tanto la tos puede ser la tos que él ha tenido años atrás, que ya tomó todos los jarabes sabidos y por haber, ya tomó todos los antibióticos y de repente se le quita, pero no se quita por completo, o sea, puede mejorar, pero no se le quita por completo. Entonces digo, prácticamente esto es algo muy objetivo en el paciente que tiene este tipo de enfermedades y que tenemos que buscar, los neumólogos, además de revisar los pulmones, la garganta, también tenemos que revisar las manos en busca de estos signos, pues, y más en un enfermo de esta naturaleza. Y sobre todo que se nota que ustedes ya tienen el ojo clínico para identificarlo, ¿no? Así es algo muy objetivo que nos hace pensar así, de ver al paciente de lejos que puede tener eso. Doctor, ¿quién lo padece más? ¿Hombres, mujeres, niños, adultos? Esto depende del origen de la enfermedad. Digo, el origen es multifactorial, son muchas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas que pueden ocasionar este tipo de enfermedades. Y si hablamos de enfermedades reumatológicas, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide, todo eso es más frecuente en las mujeres, ¿sí? Pero, por ejemplo, el hombre que puede llegar a este tipo de enfermedades tiene más daño o se presenta de una forma más severa. O sea, es más severo en el varón que en la mujer. Cuando tienen este tipo de enfermedades, cuando no sabemos la causa, que es de las formas más severas de la presentación de esta enfermedad, prácticamente no tiene una relación en sí hombre-mujer, es más o menos igual,
De hecho, no hay muchas estadísticas y menos en América Latina en relación a eso, porque como bien lo ha dicho al inicio, es una enfermedad que si no es reciente, es poco reconocida. ¿Estadística, doctor? No tenemos estadísticas en México ni en América Latina en relación a este tipo, a la prevalencia de las enfermedades como fibrosis pulmonar. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿qué es lo que dice la literatura? Digo, no es mucho, la prevalencia más o menos del menos del 10%, en una literatura anglosajona, que es lo que se ha reportado, pues, pero generalmente todos los reportes que hay en relación a eso, la enfermedad es una forma progresiva, pues, y que tiene un desenlace fatal en poco tiempo. Ahora es cuando ya va a empezar toda esta vigilancia epidemiológica, seguramente. De hecho, si nosotros revisamos, por ejemplo, ahora que está el COVID, antes de los primeros 6 meses no se hablaba de que había reportes de fibrosis pulmonar en relación a esta enfermedad como secuela, aunque nosotros veíamos una radiografía, es una radiografía si no de fibrosis, sí de una enfermedad que pudiese avanzar a la fibrosis, porque fibrosis es la etapa final o la etapa avanzada de una enfermedad que en general se conoce como neumonopatía intersticial, porque no es el pulmón propiamente dicho lo que se enferma, digamos, es la capa que cubre el pulmón. La capita está transparente. No la pleura. O sea, el intersticio, lo que cubre prácticamente a cada alveolo, todo eso, toda esa capa, en vez de hacerse grande o perder la elasticidad como sucede en el enfisema, se va haciendo chiquita y dura. O sea, es un pulmón chiquito la fibrosis pulmonar. O sea, lo va reduciendo. Reduciendo entonces, y haciendo duro, lo hace piedra, por así decirlo. Y así se ve en las radiografías, por Depende ejemplo. de la etapa en la que por ejemplo, depende del patrón radiológico, porque digo, hay patrones radiológicos característicos de este tipo de enfermedades. Y si nosotros vemos, por ejemplo, un patrón radiológico que todavía no está, por ejemplo, en etapa de fibrosis, pues prácticamente son pacientes que dependiendo, vuelvo a insistir, dependiendo del diagnóstico, es la manera en la que vamos a tratar o a detener o a revertir esa enfermedad. Los factores de riesgo para padecer esta enfermedad. La edad, por ejemplo, en las idiopáticas, que quiere decir que las idiopáticas no sabemos qué pasó. El tabaco es uno de ellos, el reflujo es uno de ellos, y hay muchos factores exposicionales en nuestro ambiente que pueden ocasionar eso. Entre ellos, por ejemplo, los cuidadores de aves, los que trabajan, por ejemplo, con la caña, los que trabajan con madera, ¿sí? Los que trabajan con piedra, con polvos. Con leña está más relacionado con EPOC, enfisema. Pero estos otros sí son, y bueno, y estamos hablando de una gran parte de aquí en Jalisco que se dedica a la caña, por ejemplo, así es, ¿verdad? prácticamente. Que tiene ingenios. Que tiene ingenios, que son mineros, que se dedican a picar a la piedra, que se dedican a tallar piedra. Por ejemplo, ¿Esas sustancias son las que se van y viajan al pulmón? Esas sustancias viajan al pulmón, se depositan en el pulmón y son causa, pues, de cierto tipo de enfermedades. ¿En qué edades se ve más este problema? Normalmente se ven en cualquier etapa, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad reumatológica. Las enfermedades reumatológicas son enfermedades, por ejemplo, de gente joven, en etapa productiva. Pero las que llamamos idiopáticas o usuales, que es la última clasificación, son enfermedades que se presentan ya en etapas postproductivas, es decir, después de los 50 años. Doctor, los síntomas, decía, básicamente es falta de aire, ¿qué más? Es tos no productiva, o sea, no sacan flema, es una tos, y después empieza a faltar el aire. Ya después de que le empieza a faltar aire, el paciente nota que se empieza a poner morado y que le está cambiando la forma de los dedos. Básicamente es eso. Se ponen morados también de su boca, o sea, cuando uno ve a un paciente así, es un paciente que está en etapa ya avanzada, ya tiene insuficiencia respiratoria. ¿Y en las primeras etapas no se ve? En las primeras etapas vemos ese tipo de patrones radiológicos, antes de la fibrosis. Es algo que nosotros llamamos patrón en vidrio deslustrado, que es una de las formas más leves o iniciales, por así decirlo, de este tipo de enfermedades, en las que se ve un vidrio como si estuviese viéndolo a través de un cristal. Por eso se llama así, deslustrado, un vidrio esmerilado, algo así. Pero, por ejemplo, hay otros patrones que se llaman reticulares, es decir, se ve como telarañas el pulmón, ¿sí? Hay otros patrones que se llaman micronódulos, es decir, pequeños puntitos que nos hacen pensar que tiene esto, o nódulos un poco más grandes, o una combinación de todos esos patrones. Cuando ya vemos, por ejemplo, quistes o el pulmón chiquito u otro tipo de lesiones, es un paciente que está en etapa ya avanzada. ¿Y cómo se diagnostica, doctor? ¿Con imágenes? El diagnóstico de neumopatía o de fibrosis pulmonar es un diagnóstico complejo que se basa no solamente, por ejemplo, en la tomografía, porque es una tomografía con un corte específico, no una tomografía convencional.
es algo que nosotros llamamos tomografía de alta resolución. La tomografía consiste en cortar el pulmón, por así decirlo, como en mortadela, ese es un corte normal. Pero para que nosotros lo podamos ver, ese tipo de lesiones, sobre todo cuando están en etapas iniciales, necesitamos una rebanada mucho más delgada. Esa es la tomografía de alta resolución, un corte mucho más delgado, más fino, y que obviamente escanea, ¿sí?, prácticamente todo el pulmón, y es posible determinar qué sitio está más afectado, porque dependiendo del sitio también es posible llegar a un diagnóstico o nos orienta al diagnóstico. Esta es una. La otra forma, o de los otros métodos diagnósticos, es las pruebas de capacidad respiratoria, algo que nosotros llamamos pletismografía, que mide lo que nosotros conocemos como capacidad pulmonar total, es decir, la cantidad de aire que le cabe pues al pulmón completamente. Tenemos que tomarle también algo que se llama espirometría. En la pletismografía también medimos lo que es el volumen residual, es decir, qué tanto aire se queda atrapado pues en el pulmón, ¿sí? Y también tenemos que tomar una prueba que se llama difusión de monóxido de carbono, que prácticamente es una prueba, es uno de los mecanismos que tiene el pulmón para oxigenarse. Digo, y es algo así como si, haz de cuenta que si fumamos y ponemos una tela y la tratamos de empujar a través, o fumamos a través de esta tela, ¿qué tanto este humo se difunde a través de, por ejemplo, de este ambiente? Okay. Algo más o menos así es, yo trato de explicar qué es la difusión, o sea, eso mismo sucede en el pulmón, pero obviamente con la oxigenación, no con el tabaco. Entonces, esa prueba también está alterada. También tenemos que hacer algo que se llama marcha de 6 minutos. Tenemos que poner al paciente a caminar y medir la distancia que camina rápido, sin correr, durante 6 minutos. Tenemos que medirle qué tan fatigado se encuentra el paciente, ¿sí?, y qué tanta desoxigenación hay durante ese ejercicio, durante los 6 minutos. Tenemos que tomar también pruebas de oxigenación, o sea, una prueba de gasometría arterial que tiene que tomarse en condiciones de reposo, sin uso de oxígeno, ¿sí? Y en base a esto, más o menos, nosotros nos orientamos hacia una posibilidad diagnóstica. Obviamente también un interrogatorio exposicional, agentes exposicionales, toxicomanías, enfermedades familiares, porque hay también enfermedades que se pueden transmitir pues en forma genética. Y lo más importante, si cuenta o si sabe ya con alguna enfermedad, por ejemplo, reumatológica, que son de las más frecuentes, pues que pueden ocasionar el daño o la fibrosis pulmonar. Doctor, y justamente este padecimiento es reversible, o sea, sabemos que el pulmón se regenera, pero ¿es reversible? Es que dependiendo de la etapa en la que esté, por ejemplo, en los agentes exposicionales, el paciente que tiene lo que nosotros llamamos neumonitis por hipersensibilidad, que puede evolucionar a la fibrosis pulmonar, pero cuando llamamos así neumonitis por hipersensibilidad, se da cuenta el paciente que tiene contacto con el ave, ¿sí? Prácticamente el polvo, palomas, pájaros, pollos. Yo recuerdo mucho el caso de una paciente que le dio fibrosis pulmonar porque llegó en etapa muy avanzada porque dormía con una almohada de plumas. ¿Cómo? Dormía con una almohada de plumas, ese es el factor de riesgo que ella tenía. Entonces digo, ya llegó en una etapa muy avanzada, pero cuando estamos en etapa inicial, por ejemplo en la etapa inflamatoria, por así decirlo, de la enfermedad, damos tratamiento, retiramos el agente agresor y es posible rescatar a ese paciente cuando está en etapa inicial. Ya cuando estamos en etapa fibrótica es prácticamente imposible. Entonces, básicamente hacer un llamado a todas las personas que trabajan, por ejemplo, con aves. Tenemos muchas granjas de avícolas aquí en los Altos de Jalisco. Todo el mundo que tenga contacto con aves, que tenga, por ejemplo, almohada de plumas, o por ejemplo, que no tenga aves, por ejemplo, que lleguen y aniden arriba de su casa, en el árbol que tienen en su jardín. Digo, hay personas tan sensibles que prácticamente eso puede ser el factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. La gente que trabaja en el centro tapatío que está rodeado de palomas, los pichones, ¿no? Prácticamente, sí. De hecho, es parte del interrogatorio que tienen que hacer, o sea, si tienes alguna mascota, entre ellos aves de corral, y si es que las atiendes tú o no las atiendes, no, pero es que yo no las atiendo, yo solamente les limpio, ese es el factor de riesgo. Claro. O sea, el levantar el polvo de la pluma, del excremento, gallinaza, creo que se llama, todo eso, si tú no inhalas y más sin protección, es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. Entonces, a manera preventiva, toda esta gente que trabaja en estas granjas avícolas, gente que trabaja en los ingenios, los que trabajan en la cantera, todos ellos son pacientes que tienen que tener, además del equipo de protección, es decir, no solamente el cubrebocas, sino porque nos protege, por ejemplo, de la saliva, no sirve, por ejemplo, para no inhalar bichos o bacterias, para eso no sirve, sirve, por ejemplo, para no escupir, para que si todo soy cosa no se vaya tan lejos, porque sí lo traspasa.
pero por ejemplo para bacterias o partículas mucho más pequeñas, no nos sirve, son equipos especiales. Uy, doctor, y no vemos a la gente así protegida, la de verdad. hecho, no la vemos ni con cubrebocas. No, ni con cubrebocas, o sea, están en las granjas avícolas recogiendo y limpiando sin nada. Ahora, es importante, no todos desarrollamos la enfermedad, pues, claro. ¿cuántos de nosotros hemos tenido contacto con aves y no? Pero por ejemplo, la persona que es sensible, hay algo que se llama mecanismo disparador. Si nosotros somos sensibles y estamos en contacto con el ave, prácticamente desarrollamos síntomas respiratorios, hasta fiebre podemos tener, ¿sí? Pero una vez que nos retiramos de eso, no necesitamos antibiótico, nada de eso, se nos quita. Pero volvemos a hacer caso y volvemos a tener ese tipo de síntomas. Eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en el paciente que ya ha tenido síntomas respiratorios o que ya notó, que ya se percató que el contacto con el bagazo, la caña, con el pájaro y todo eso le ocasiona ese tipo de síntomas. Doctor, los tratamientos, ¿cómo son? De hecho, no hay mucho tratamiento, estamos prácticamente todavía en estudio del tratamiento, sobre todo en el tipo de enfermedades que están en etapa avanzada o que no son, por ejemplo, neumonitis por hipersensibilidad. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que están desarrollando lo que nosotros llamamos neumonía intersticial usual, son pacientes que han respondido a algunos tratamientos, entre ellos, porque anteriormente le dábamos algo que se llama prednisona, cortisona, pero eso funciona, por ejemplo, cuando están en la etapa inflamatoria, ya cuando están en etapa fibrótica no, ¿ok? Les damos, por ejemplo, medicamentos inmunosupresores, acetropina, que también puede funcionar en los pacientes en etapa inflamatoria, ya en etapa fibrótica no funciona, ¿sí? Y hay otros tipos de medicamentos antifibróticos, específicamente en este caso la pirfenidona, ¿sí? Que es un medicamento que ha mostrado ser útil, pero no en todos los pacientes, y obviamente en etapa inflamatoria. Ya cuando está el paciente en etapa fibrótica, nada sirve, es una enfermedad ya irreversible, ¿sí? ¿Que necesita trasplante? Algunos de ellos, pero es difícil el trasplante porque estos pacientes hacen algo que se llama hipertensión pulmonar. Entonces, para encontrar un paciente sano que tenga el tamaño de la arteria pulmonar para que pueda conectar, por ejemplo, en el trasplante es difícil. Entonces, sí tienen que ser casos bien seleccionados, o sea, sí puede tener fibrosis, pero no hipertensión pulmonar. Si tiene hipertensión pulmonar es un paciente que ya no es candidato, por ejemplo, a trasplante pulmonar, porque es uno de los tratamientos, pues sobre todo cuando ya no están en etapa fibrótica. Aunque también hay pocos programas que lo realizan, ¿verdad? En el país, por ejemplo. Realmente el país, en el INER, es donde se ha realizado el primer trasplante, por ahí en 1990, 91, por ahí, que el paciente es el que más tiempo ha durado. En Monterrey han realizado también trasplante pulmonar, que es el último que he hecho, que creo que todavía está vivo. Pero fuera de ahí no hay ningún otro centro que haya hecho trasplante. Aquí en Centro Médico hace años estaba el proyecto de hacer corazón y pulmón, pero no se ha logrado. Pues el proyecto está, lo que no hay es gente que esté entrenada pues para realizar el trasplante, la cirugía en sí, porque hay gente que sabemos tratar, por ejemplo, la ventilación mecánica, todo lo que se necesita antes y después de la cirugía, pero en sí la cirugía no hay quien esté entrenado en eso aquí en Guadalajara. Es complicado. Doctor, en la medicina regenerativa ya hay estudios que estén tratando de atender esta fibrosis pulmonar con medicina. De hecho, hay estudios que sí se han reportado, pero son grupos muy reducidos de pacientes en los que se ha utilizado este tipo de tratamiento, que se han reportado buenos resultados, pero en realidad no tenemos un seguimiento o un grupo grande de pacientes en los que nosotros podamos afirmar con certeza que el medicamento puede ser útil o no. Y no solamente ese medicamento, muchos más que se han utilizado. Por ejemplo, se han utilizado medicamentos para la hipertensión, el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Anteriormente se usaban medicamentos, por ejemplo, para tratar la cirrosis, para tratar la fibrosis pulmonar, como los medicamentos que se usaban para tratar la cirrosis hepática, tampoco funcionaron, pero en sí realmente son grupos muy reducidos de pacientes. Para que un medicamento pueda decir uno que funciona, se requiere un gran número de pacientes, y no solamente en un sitio, en varios sitios, en donde pueda demostrar que el medicamento es útil y que puede reducir. Prácticamente yo recuerdo muy pocos casos en pacientes en los que se ha utilizado este tipo de tratamiento, uno de ellos, en el que únicamente esa es manifestación objetiva del propio enfermo, que era médico, por cierto, en donde logró reducir, por ejemplo, el uso del oxígeno solamente, pero la enfermedad siguió el curso, ¿sí? Y la radiografía, las pruebas de función respiratoria, nada de eso cambió. O sea, él se sintió mejor logrando bajar el oxígeno porque usaba mucho oxígeno, y prácticamente con esto mejoró en ese sentido, pero eso es algo que él manifestó, yo no lo vi en forma objetiva, y los reportes que ha habido prácticamente son pacientes, datos anecdóticos, ¿sí?
Hace falta entonces pues protocolos más concretos, más específicos y con mayor alcance, ¿verdad? Sí, de hecho prácticamente los estudios que están corriendo ahorita, porque siguen corriendo estudios en todo el mundo, por ejemplo medicamentos, no precisamente para tratar la fibrosis, para tratar de disminuir el mecanismo, por ejemplo, por el que hacen la inflamación, la fibrosis, pero prácticamente son batallas que estamos perdiendo. La fibrosis sigue su curso, sí, hace una forma avanzada y letal. Sí, hace falta entonces como más interés también, ¿verdad? Sí, de la misma sociedad médica para buscar otras opciones. Digo, de hecho hay fundaciones de la fibrosis pulmonar en donde uno como médico, digo, eso es los neumólogos, la mayoría de los neumólogos vemos eso, somos los que vemos eso, en donde, por ejemplo, hay centros donde están llevando protocolos y nosotros referimos al paciente que cumple el criterio, por ejemplo, para el trasplante, para el tipo de tratamiento que se está usando en ese tipo de protocolo, ¿sí? Digo, y prácticamente es con lo que nosotros podemos aportar pues para el estudio y el seguimiento pues de este tipo de enfermedades, que así es. Por desgracia, digo, seguimos perdiendo esa batalla. Sí, pues ahí está también, les voy a pasar el WhatsApp de Fundación L-Cells. Recuerde que, bueno, pues justamente el laboratorio L-Cells y la fundación pues buscan estas alternativas, estas otras opciones de tratamiento para diferentes enfermedades, entre ellas pues está esta búsqueda del tratamiento de esta de nuevos tratamientos, así es. Así es, de nuevos tratamientos. Le voy a dar el teléfono, es el 33 29 14 38 53, 33 29 14 38 53. También tendrá nuestras redes sociales ahí en pantalla para que usted haga llegar sus preguntas al respecto de este y otros temas. Doctor, pues muy amable, muy interesante el tema de fibrosis pulmonar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por supuesto, lo volveremos a invitar. Doctor Francisco Sánchez Llamas, neumólogo, certificado por el Consejo Nacional de Neumología. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Gracias, pásala bien. Fundación L-Cells. Renovamos la esperanza.